Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad. ¿Están escuchando perfecto? ¿Ven perfecto? ¿Sí? Bueno, eh, vamos entonces sí, a empezar. Veo en el chat a mucha gente muy amiga del área. De todas maneras me voy a presentar. Mi nombre es Rosa Rottenberg, coordinadora pedagógica del área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de la Flaxo Argentina. Como ustedes saben, veo muchos miembros y muchas personas del equipo de nuestra área, y me alegra que estemos así compartiendo este espacio. Les decía, como ustedes bien saben, en el área hacemos básicamente investigación, formación de profesionales vinculados a las tareas o a las temáticas del conocimiento y el aprendizaje, y desarrollamos contenido en distintos formatos a través de distintas redes. Eh, Muchos de ustedes nos han acompañado en distintos webinars, en nuestros podcasts. eh, y bueno, y hoy quisimos aprovechar este tiempo de estar en casa para convocarlos a pensar en una cuestión que nos venía dando vueltas un poquito antes de este tiempo que nos está tocando vivir. Como ustedes saben, el área se preocupa y se ocupa de los temas vinculados al aprendizaje, al conocimiento y al aprendizaje. Y desde hace un tiempo venimos pensando que nos ocupamos mucho de reflexionar acerca de cómo conocen y aprenden los bebés, los niños en la escuela, fuera de la escuela, los jóvenes, los adultos incluso en áreas específicas de conocimiento. Pero desde hace un tiempo estamos pensando que tenemos una vacancia, que hay una temática y una etapa de la vida que no estamos atendiendo suficientemente y que nos convoca a pensar en torno a ella. Estamos hablando en principio de los adultos mayores, de los viejos, de los abuelos. Bueno, esta es una de las cuestiones que vamos a hablar con Gustavo, pero básicamente nosotros empezamos a pensar hasta qué momento de la vida se aprende. Empezamos a pensar si haber vivido mucho tiempo necesariamente nos habla de una experiencia transmitible a nuevas generaciones. Empezamos a pensar si es factible pensar en la vejez, en singular, o si tenemos que empezar a advertir la existencia de vejeces distintas. Nos preguntamos si hay un viejo promedio. ¿Qué tensión hay entre vivir más y vivir mejor? Y básicamente si podemos concebir el aprendizaje como una forma de vida a cualquier edad de la vida. En eso estábamos cuando surge la pandemia. En ese tipo de reflexión estábamos cuando a la idea de una esperanza de vida mayor y la existencia de más viejos que viven muchos más años, a esa idea, o en esa idea irrumpe y colapsa esta idea y penetra este concepto de vulnerabilidad y esta idea de salir al cuidado de los adultos mayores. Ese es el marco en el cual empezamos a pensar esta actividad. Y la empezamos a pensar en diálogo con Gustavo Schuchmann. Gustavo Schuchmann es profesor del área, nos acompaña en el Diploma Superior en Enseñanza de las Ciencias Sociales y es el autor de un curso precioso, breve, que se llama Diálogo sobre el ser docente, donde Gustavo plantea una experiencia filosófica, un pensar filosóficamente acerca del sentido del ser docente. Gustavo es profesor y es
licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, diploma de Estudios Avanzados en Educación y Democracia por la Universidad de Barcelona, coordinador del área de formación ética y ciudadana de la Escuela de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es autor de numerosos libros, tanto para docentes como para estudiantes, en el campo de la filosofía, de los derechos humanos, de la ética, de la formación ciudadana. En ese marco, empezamos a conversar con Gustavo sobre la posibilidad de convocarnos a reflexionar sobre los mayores y sobre el cuidado de los mayores. Incluso nuestras conversaciones más próximas se dieron en el marco del debate en torno a la autorización o no de salir de sus casas en plena cuarentena de los mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires, pero también en muchos otros lugares del país y del mundo. Lo primero que me planteó Gustavo fue la necesidad de pensar en un mejor título, porque no le convenció la idea de que conversemos acerca del cuidado. Y ahora vamos a dar inicio a la actividad con él, preguntándole justamente esta cuestión. ¿Por qué esta idea de titular a este encuentro el vínculo con los mayores, que es un matiz en relación con el tema del cuidado? Les quiero decir que nuestra idea es conversar, como hacemos de manera íntima y privada en muchos ámbitos de nuestra área, donde nos encontramos los profesionales a charlar sobre los temas que nos ocupan. Esta vez dijimos, vamos a conversar abiertamente, vamos a dar la palabra, vamos a escuchar. Y bueno, entonces la idea es, Gustavo va a exponer algunas ideas, estoy acá con ganas de conversar con él sobre algunas cosas que me interesan y me preocupan particularmente, y si les parece, los invito a través del chat a ir dejando los comentarios, las preguntas, y por un tema organizativo yo voy a ir recuperando esas ideas y voy a sumar a través de mi voz las voces de ustedes. Bueno, Gustavo, te estamos esperando. Está Gustavo, está dándose pantalla y audio. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Bueno, Gustavo, empezamos. primero, gracias por venir a conversar sobre estas cosas con nosotros. Y para arrancar, yo estaba contando desde el área por qué nos interesaba o cómo empezamos a pensar el tema. Y también que te habíamos sugerido conversar sobre el cuidado. Entonces, mi primera pregunta, ¿por qué el tema para vos y por qué quisiste plantear el tema del vínculo más que el cuidado? Bueno, en principio porque el tema del cuidado es solo un aspecto del vínculo, ¿no? Y en todo caso, hoy la propuesta es reflexionar y problematizar también qué entendemos por ese vínculo, cómo nos vinculamos con las personas mayores y también el hecho de que, qué significa cuidado, ¿no? Entonces, yo siempre hago el chiste con un espacio de formación ética y ciudadana que se llama cuidado de uno mismo y cuidado del otro, o de los otros. Yo digo, no vaya a ser que estemos queriendo decir cuidarse de sí mismo y cuidarse de los otros. Es decir, acá tenemos alguna cuestión para discutir sobre qué entendemos por cuidado. Si estamos cuidando al otro o nos estamos cuidando de los otros. Y un poco la pregunta de por qué esta cuestión, yo creo que en mi caso tiene que ver con experiencias personales, con esa amalgama de la experiencia personal, más las lecturas que a uno le interesan, más las propuestas de enseñanza que uno trata de brindar a los docentes. Nosotros desde el año pasado en el equipo de formación ética y ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires, de Escuela de Maestros, estamos proponiendo este tema. Nos parece que hay una especie de vacancia o de ausencia de estas cuestiones en las escuelas. No quiero generalizar, aunque en esta charla vamos a generalizar
en todo momento, pero quiero decir, no es lo más común tratar la cuestión del vínculo con los menores cuando tenemos que preguntarnos por la vida en común, por la vida en sociedad. Entonces, bueno, yo quisiera aclarar primero un par de cosas antes de ir directamente a estos temas. La propuesta que hago es compartir reflexiones desde una perspectiva ética, desde un discurso que podríamos decir que viene de la ética, y con esto quiero decir un discurso racional que se pregunta por la acción, que se pregunta por cómo tratarnos los unos a los otros, y no solo con la preocupación de cómo tratar a los demás, sino también sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos. Nosotros sabemos que la ética se pregunta por estas cuestiones, y hay una definición de ética que me interesa mucho, que es la que ofrece Foucault, que es la idea de la ética como estética de la existencia. Lo que dice Foucault es que la pregunta ética también es ¿qué queremos hacer con nosotros mismos? ¿Cómo vamos a armar nuestra propia obra? Así como el artista, por ejemplo, el escultor, hace su obra maleando el mármol, ¿sí? La dureza del mármol, nosotros, cada uno de nosotros, somos artistas de nuestra propia vida y vamos maleando nuestra obra con las durezas del contexto en el que vivimos, con las cosas que nos pasan. Y entonces hay una pregunta que no es solamente qué debo hacer aquí o allá, con este o con aquel, sino quién quiero ser. Creo que son preguntas que se vinculan, no que están disociadas. Pero además, cuando decimos que el discurso es ético, lo queremos separar de un discurso moral. La idea no es que digamos qué es lo que hay que hacer, sino que reflexionemos sobre qué nos pasa con los vínculos que tenemos con las personas mayores. Ese me parece que era un aspecto que yo quería marcar. Si la ética no dice lo que hay que hacer, quiere decir también que en este espacio donde vamos a charlar, no nos vamos a meter en el mundo de las obligaciones. No es ese el aspecto que queremos tratar, sino que queremos tratar el mundo de las responsabilidades. Es decir, ¿qué hago yo con el otro? ¿De qué me hago cargo? Entonces, ahí me parece que es una distinción respecto de otras posibilidades de discusión, que podría ser si cumplimos tal o cual ley, si tales personas tienen tales o tales derechos y cómo hacemos para que se cumplan. Creo que es otro tipo de perspectiva. Y además, bueno, vos ya lo dijiste, ¿no? Me parece que hablar de personas mayores es hacer una enorme generalización. En general, aceptamos cuando hablamos de niños que hay que decir en plural infancias, que hay que decir en plural adolescencias, que hay que decir en plural juventudes, porque estamos entendiendo que no hay una sola juventud o un solo modo de ser joven, sino que eso tiene que ver también con muchísimas variables, cómo se construye la juventud en un determinado espacio, en un determinado contexto, y esas variables tendrán que ver con las biografías, con la historia, con los contextos socioeconómicos, con el género, y entonces también tenemos que poder hablar de vejeces. No hay una sola forma de ser viejo o de ser persona mayor. Entonces, cuando vamos hoy a hablar de personas mayores, no quiere decir que no seamos conscientes de esto, ¿no? Que estamos generalizando. Al mismo tiempo, me parece que estas reflexiones pueden interpelarnos, aunque a alguno le pase una cosa distinta que a otro respecto de su relación con personas mayores. Quiero decir, no es que no valga la pena hacer estas reflexiones. Bueno, y si querés nos metemos ya con algunas cuestiones, ¿no? Ligadas al tema que nos convoca. Y quiero preguntar ya algo, y es ¿cómo nombramos, ¿no? ¿Cómo nombrar? Porque de repente estamos como ahí flirteando entre viejos, mayores, adultos mayores, las personas mayores. Yo antes decía lo de abuelos, ¿no? Esta idea de los abuelitos, ¿no? Que me hace tanto acordar a las mamitas de la violencia obstétrica, ¿no? Te digo honestamente, pero bueno, en el modo de nombrar me parece que estamos hablando, estamos pensando en sujetos, ¿no? Al nombrar a cada uno de ellos de un modo u otro.
Entonces, ¿qué te hace sentir Sí, cómodo nombrar? por la forma, siempre tiene que ver con el contexto en el que uno habla, ¿no? Digamos, no importa tanto cómo usamos los términos, sino que se entiende en el contexto en el que estamos hablando nuestra consideración hacia las personas mayores, las podemos llamar adultos mayores, las podemos llamar viejos y no habría ningún problema, ¿no? Sí creo que hay formas de nombrar que pueden ser humillantes. Para mi gusto, cuando a la persona mayor se la trata en diminutivo o se la trata como si fuera un niño, creo que es una manera humillante de tratar con una persona grande, una persona que tiene su experiencia, que tiene su recorrido y que tiene sus debilidades por el envejecimiento, pero no por eso es un niño, ni va a ser nunca un niño ya, ¿no? Entonces me parece que hay formas humillantes de tratar a los otros, aunque sean con las mejores intenciones y aunque sean formas cariñosas de tratarlos. Lo mismo que el abuelito. Digamos, primero no sabemos si es abuelo o no es abuelo, muchas veces cuando hablamos con un vecino de cierta edad. Eso sí me parece que hay que pensarlo. Pero en el otro, digamos, hablar de viejos, adultos mayores, personas mayores, me parece que no, en este contexto de discurso nuestro, no sería un problema. Ok, Yo acá quería, Silvia está diciendo que viejos es un calificativo descalificativo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto parece ser que no son niños y que parece haber bastante consenso. Y bueno, y Romina dice que no es lo mismo 70 que 80 o 90, aunque todos serían adultos mayores. Bueno, y están situando en la cuestión de la heterogeneidad, ¿no? Y del contexto. exactamente, sí, claro. Bueno, Adelante vayamos entonces. un poco a una cuestión que sí vamos a generalizar y pedimos disculpas por esta generalización. Yo quisiera introducir un concepto que es el concepto de reconocimiento. Y quisiera citar a Todorov. Todorov, en un libro que se llama La vida en común, hace un recorrido por el concepto de reconocimiento. Y en varios momentos señala que mientras que todos los seres vivos, plantas, animales, seres humanos, necesitan vivir y para eso necesitan satisfacer sus necesidades biológicas, solo los seres humanos, además de vivir, necesitan existir. Y existir significa ser para los otros, significa ser visto por los otros. Quiere decir entonces que los seres humanos no se contentan solo con vivir, en un sentido biológico del término, sino que pretenden existir. Y la existencia no nos la podemos dar a nosotros mismos, sino que son los otros los que nos dan la existencia, los que la fortalecen o los que la debilitan. Entonces, en este sentido hay una fuerte influencia de la mirada de los otros respecto de nuestra existencia. A mí me parece interesante lo que dice Torok, ¿no? En algún momento señala que el deseo de ser mirados, o la necesidad, mejor dicho, de ser mirados, no es una necesidad entre otras, sino que es la base de todas las otras necesidades, cuando hablamos de la humanidad, ¿no? Del ser humanos. Y si lo pensamos desde ese lugar, podemos comprender por qué hay personas que ya no viven y sin embargo existen. O sea, existen porque justamente las seguimos recordando, las seguimos relatando, están en nosotros de algún modo, y entonces, aunque ya no vivan, existen. Y también podemos encontrar la triste situación de personas que aún viven y sin embargo ven muy debilitadas sus existencias. Y las ven debilitadas justamente por falta de reconocimiento, justamente porque no están siendo vistas, no están siendo valoradas, no están siendo recordadas. Entonces quiero decir, ahí hay o relatadas, quiero decir, ahí hay un problema que sí nos vincula con cuestiones actuales y que tienen que ver también con cómo muchas veces muchas personas mayores ven debilitadas sus existencias por falta de reconocimiento. Esa falta de reconocimiento no tiene por qué ser voluntaria, es decir, de gente que quiere dañar a otro. Incluso podemos pensar en escenas familiares, no tenemos por qué pensar en situaciones extremas donde una persona mayor se encuentra sola o se encuentra abandonada. Podemos también mirar situaciones cotidianas
en las que una persona mayor convive con otros no mayores aún, ¿sí? Y en esa convivencia también está siendo dejado de lado, ¿no? Alguien que no tiene nada que decir en la mesa, que no es consultado, que no es escuchado, que, digamos, todo lo que circula en esa escena familiar es lo que es la novedad, lo que se ha visto hoy en la televisión, aquello que tiene que ver con la noticia, por ejemplo, la primicia, y entonces vamos dejando afuera a uno de los sujetos que participan de la mesa. Me parece a mí que ahí puede haber indicios que no los llamaría discriminación, pero sí los llamaría una falta de mirada sobre el otro que hace que el otro se sienta debilitado en su existencia. No es algo que simplemente se me ocurre, ¿no? He leído textos de Eva Ghiberti que habla de pacientes mayores de edad en el sentido de personas mayores, que relatan estas situaciones, ¿no? Ahí la persona mayor está convocada, pero solamente se la consulta en términos del cuidado. ¿Te gustó la comida? ¿Necesitas algo? ¿Sí? Y entonces solamente aparece ese costado que tiene que ver con la vida, pero que tiene poco que ver con la existencia. La posibilidad de que esa persona pueda decir algo, pueda decir lo que piensa, pueda hacer sus propias preguntas. Y hay algo interesante también en la idea de existencia como algo que no está absolutamente asociado a vida, y es el hecho de que muchas veces hay situaciones, creo que todos podemos reconocer, que hay otros que existen en nosotros. O sea, no simplemente por el tema del recuerdo, o del relato, o de la foto, sino que también podemos reconocer en nosotros que estamos de algún modo constituidos por otros. Y esos otros muchas veces son justamente o personas mayores que aún viven, o personas que ya no viven. Yo puedo dar un ejemplo personal, que es el ejemplo de mi padre, ¿no? Cuando mi padre falleció, era un hombre joven, no era un hombre viejo. Falleció joven, yo tenía 20 años, y lo primero que me impactó de su fallecimiento, de su ausencia, es que yo había perdido su voz. Porque yo tenía imágenes de mi padre, tenía todavía el olor en sus camisas, en aquellas ropas que había dejado, es decir, que algo de eso todavía conservaba, pero su voz la había perdido porque no tenía ninguna grabación. 20 años después, me acuerdo yo cantando tangos en un bar que es Las Cortaderas por Palermo, voy viendo, me doy dando cuenta mientras canto, que la voz de mi padre estaba en mi voz, que yo estaba constituido por su voz. Y no es porque yo me pareciera a él o porque mi voz se pareciera a él, sino que yo sentía que su voz estaba constituyéndome al momento del cantar. Y ahí es un descubrimiento de cómo nosotros estamos de algún modo hechos por los otros también, ¿no? Ese reconocimiento que a mí me llevó 20 años, que me cuenta que esa voz no había sido perdida, que yo no la había perdido. A veces nos damos cuenta cuando el ser querido ya no está. Y a veces no podemos reconocer eso cuando estamos conviviendo con ese ser querido, con esa persona mayor que ha tenido tanto que ver con nuestra propia constitución subjetiva. Estoy refiriendo, por supuesto, en este caso, a seres queridos, ¿no? Otro concepto que a mí me interesaría plantear y que está relacionado con esto que cuento de la vida personal, pero que cada uno puede encontrar en su propia vida, es, no sé si el concepto sería como un valor, que es el valor de la gratitud, ¿no? La virtud de la gratitud. ¿Qué quiere decir ser agradecidos? Nosotros, en las escuelas, especialmente en los primeros años de la escolaridad, enseñamos a los chicos a decir gracias, por ejemplo, ¿no? Tratamos de que aprendan ciertas normas de trato social. Y una de esas normas es decir gracias en ciertas ocasiones. A mí me parece muy interesante
y podamos ayudar a chicos y chicas a comprender cuáles son las normas de trato social, porque hacen la vida más amable. Y además porque pueden ser la puerta de entrada a la enseñanza de ciertos valores. Pero no nos deberíamos contentar con decir gracias, sino que quisiéramos lograr que las personas puedan ser agradecidas. Es decir, que surja en ellas la gratitud. ¿Qué quiere decir la gratitud? ¿O de dónde surge la gratitud? La gratitud surge del reconocimiento, en el caso de cada uno de nosotros, de que yo no soy causa de mí mismo, de que yo soy el efecto de otros que me han causado, de que mucho de lo que yo soy ha dependido de lo que otros han hecho conmigo, de que antes de que yo pueda hacer conmigo lo que soy, hubo otros que me hicieron. Y entonces el agradecimiento, la gratitud, tiene que ver con algo muy profundo, que es darse cuenta de que uno no es efecto de sí mismo. Justamente lo contrario sería la posición egoísta, o la posición que no reconoce ninguna deuda con nadie y que por lo tanto no reconoce que hay otros que lo han constituido, sino que se siente causa de sí mismo. Entonces, de la gratitud a ellos que nos han formado, que nos han dado lo que nos dieron, que en definitiva nos dieron este mundo en el que vivimos, para bien o para mal, nos hicieron llegar a este mundo y además nos hicieron entrar en este mundo. De la gratitud puede salir el sentimiento de deuda, el sentimiento de que yo debo también, de algún modo, devolver aquello que me dieron. No porque sea un contrato de reciprocidad, es un sentimiento, pero es una deuda alegre, porque es la deuda de haber recibido, es la conciencia de haber recibido, y por lo tanto el deseo de poder dar. Esto que puede valer Perdón, para la... te quería preguntar, pero de lo que estás diciendo, ¿estás hablando de un deber? ¿Estás hablando de una responsabilidad? ¿Cuál es el matiz en ese vínculo? No, idealmente no es un deber en el sentido de obligación. Sí es una conciencia de deber, pero, como decía yo, una deuda alegre, es decir, que yo quiero, de algún modo, poder devolver aquello que se me dio. No porque pueda volver sobre la infancia y demás. Me parece a mí que en esa conciencia de la deuda es donde uno puede poder accionar lo que llamaríamos la generosidad. La generosidad es una consecuencia de la gratitud, justamente porque siento que otros me han dado, siento que estoy constituido por los otros, entonces quiero dar, ¿no? Aquel que da es alguien que de algún modo es una persona agradecida. Y esto que yo lo estoy planteando, por ahí alguien podrá decir, no estoy pudiendo mirar los chats, alguien puede decir, bueno, lo está llevando todo al terreno familiar, personal, de padres, abuelos. Bueno, esto mismo podría valer en términos sociales. O sea que como sociedad, nosotros también podríamos reconocer una deuda para con nuestros mayores. Como sociedad podríamos también reconocer todo lo que han hecho otros para que nosotros tengamos un mundo, ¿no? Tengamos una cultura o tengamos un lenguaje. Quiero decir, podemos reconocer deudas también a nivel social. Ibas a decir algo. Sí, te iba a decir que por acá está apareciendo el tema social, eh, em, pero hay quien, Silvia está planteando, pero entonces esto es cuestión de deudas, lo hacemos porque debemos, cuidamos porque debemos. Lo que pasa es que la palabra deuda tiene mala prensa, ¿no? Yo estoy hablando de deuda en un sentido de vos me di, entonces te tengo que devolver. No es una idea de toma y daca, sino que es un sentimiento de deuda, pero deuda en el mejor de los sentidos, ¿no? Deuda en el sentido de que yo quiero darte, yo quiero ofrecerte tal vez mis cuidados, si querés, ¿no? O ofrecerte aquello que yo pueda ahora darte, pero no es un tema de deuda como un compromiso contractual. O sea, es otra idea de deuda, me parece a mí. Entonces, no lo llevamos al terreno de los deberes en términos de obligaciones, pero sí es cierto que la ética
en las posiciones éticas se habla de un deber, en el sentido de la conciencia de un deber, ¿no? En el sentido de la responsabilidad. Por eso yo decía, salgamos del mundo de la obligación y vayamos al mundo de la responsabilidad. Muchas veces lo que pasa en las escuelas es que trabajamos mucho sobre la obligación, si es que lo trabajamos, pero bueno, cuando entramos en esos temas, y uno quisiera también que haya más conciencia de responsabilidad, que yo hago lo que hago porque siento que lo debo hacer, no porque estoy obligado a hacerlo. Entonces, me parece que por ese lado, la idea de deuda habría que pensarla no en términos ni económicos, ni como, como un toma y daca, sino como un deseo de reciprocidad. Y con respecto Incluso, a esta... Sí. incluso cuando, por ejemplo, has tenido un padre, una madre a quien no habría nada para agradecerle, Bueno, o ahí mucho tenemos para otro tema. Muy bien. Sí, sí, sí. Nada quiere, digamos, no porque alguien ha entrado en la vejez se vuelve bueno, ¿sí? O tenemos que olvidar aquello que nos hizo. No quiere decir que los viejos son buenos o las personas mayores son buenas por el solo hecho de estar en esa situación, en esa etapa de la vida. Pero ahí se juega otro tema, me parece a mí, si es que queremos seguir pensándolo éticamente, y es plantear la cuestión desde una posición ética que sería la ética de Levinas, de Manuel Levinas. Es un filósofo que ha planteado que la acción ética significa la respuesta al reclamo del otro. Es decir, cuando yo actúo éticamente, cuando yo creo que debo actuar respecto de un otro, es porque estoy aceptando un reclamo del otro y lo tomo como un deber mío, lo interpreto como un deber mío. El otro no es cualquier otro, el otro es el más vulnerado, el más vulnerable en determinada situación. No quiere decir que siempre lo haya sido, ni quiere decir que lo vaya a hacer en toda situación. Pero puedo reconocer, por ejemplo, en una persona mayor alguna necesidad, alguna vulnerabilidad, algún problema de capacidad, si es que ha tenido un problema de salud, por ejemplo, y aun cuando ha tenido una mala vinculación con ese sujeto, podría incluso pensar que hay un reclamo de un otro vulnerable y que yo puedo responder. Puedo no responder, porque siempre cuando hablamos de ética, hablamos del ejercicio de la libertad. No estoy obligado a responder frente a ese reclamo. Pero es probable que sienta la necesidad y sienta como deber responder al reclamo del otro. Lo que dice Levinas es que cuando uno actúa éticamente hacia un otro, no lo hace porque el otro se lo merezca, no lo hace por un merecimiento. Y yo creo que esto se aplica a muchas instancias de nuestras vidas, no solamente respecto de personas mayores. Por ejemplo, yo diría que los niños son siempre el otro, que siempre son sujetos sumamente vulnerables, justamente porque se están constituyendo como sujetos. Entonces siempre tenemos ese reclamo o ese deber de responder a los niños. Y eso digamos, si efectivamente estoy respondiendo al reclamo del otro, si interpreto como deber la respuesta, entonces es independiente de si ese chico se porta bien, se porta mal, si me hace la vida imposible, ¿no? Sino que yo estoy sintiendo que ante esa vulnerabilidad puedo responder y quiero responder. Pero siempre es en ese trasfondo de libertad. No estoy obligado a hacerlo. Me parece que por ese lado podríamos pensar esa vinculación con la vulnerabilidad, pero no porque toda persona mayor sea respetable por sí misma y porque simplemente esté pasando por cierta etapa de su vida. traigo alguna pregunta. María te pregunta si valoramos suficientemente el conocimiento que poseen los mayores y, y bueno, a ver, y Silvia sigue polemizando con vos. Ahora vamos a ir a esa pregunta, pero si no se me va a ir el texto. Y dice, pero entonces es como con las mujeres. Si quiero les reconozco la igualdad, si no, no. Es una cuestión de deconstrucción y nueva construcción. Insisto, es cuestión de derechos para estar obligados a hacerlos.
bueno, a ver, ¿cuál sería el matiz entonces de estar hablando de una cuestión de derechos o desde una perspectiva ética, ¿no? Mirá, si seguimos pensando en esa ética que estoy trayendo, que es la ética de Levinas, en realidad el otro, que está más vulnerable que yo, de algún modo es más débil, pero en términos éticos es mi autoridad. De algún modo la asimetría se invierte. El más débil, el que me está reclamando que yo actúe, de algún modo me está mandando a que actúe. Es mi autoridad en el sentido de que me está ordenando. Tenés que hacer algo por mí. ¿Sí? Yo, como dije antes, puedo no responder a eso, pero si respondo sería una acción de tipo ética. No me acuerdo bien lo otro. Yo lo que quería plantear con respecto a esta situación que vivimos en nuestra vinculación con las personas mayores, es que por supuesto, por eso decíamos en el título que la propuesta tiene que ver con las ciencias sociales y no solo con la ética, por supuesto, eh, mucho de lo que pensamos, mucho de lo que hacemos, nuestras propias miradas, nuestros propios modos de mirar y de ver a las personas mayores, están muy influenciadas por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nuestras conciencias no son inmunes a la eficacia de la cultura en la que vivimos. Por lo tanto, nuestros valores no son algo inventado por nosotros mismos en soledad, sino que son valores que circulan, ¿no? Nosotros podemos ser más o menos contraculturales, pero obviamente muchos de los problemas que planteamos respecto de la relación con las personas mayores están muy influenciadas por esta sociedad. La podríamos llamar sociedad de consumo, en cierto sentido, una forma de llamarla, y hay algo que sí se vincula con la sociedad de consumo, y es que nosotros, por ejemplo, nos sacamos de encima artefactos que todavía funcionan, ¿no? Nosotros tiramos y transformamos en desperdicio artefactos que podrían seguir siendo útiles. En realidad, no es que los tiramos porque no funcionan, sino que dejan de ser útiles porque los tiramos. Es decir, de algún modo somos nosotros los que estamos construyendo la utilidad o la inutilidad de los artefactos, si los mantenemos o los descartamos. Esto mismo me parece que puede estar sucediendo con las vidas, es decir, las vidas humanas también pueden ser para muchos de nosotros desperdicios en el sentido de sujetos que ya no cumplen una función y por lo tanto nos resultan superfluas. Entonces ahí hay un problema con el tema de las personas mayores que muchas veces se sienten inútiles, pero también es cierto que una cultura que las hace sentir inútiles porque no está atendiendo a lo que pueden llegar a ofrecer, a lo que pueden llegar a dar. No sé si Igual no, te iba a decir que hay algunas paradojas, ¿no? Porque yo no sé en otros países, pero por lo menos en Argentina, cuando uno mira a los famosos expertos que están acompañando al presidente en la toma de decisiones para atravesar esta pandemia, en realidad entran todos en la categoría de los mayores a los que estamos aludiendo como seres debilitados, ¿no? Este, porque básicamente tendríamos un problema si se tienen que quedar adentro, porque son los que tienen que ir a asesorar al presidente, básicamente. claro, bueno, ahí vemos cómo muchas veces esas personas tienen mucho que aportar, ¿no? Pero bueno, no pasa en muchos ámbitos. También es cierto que, digamos, hay distintos modos del ser viejo, ya hablamos de las vejeces, ¿no? Distintas historias, distintas biografías, distintas cuestiones ligadas a la salud. Nadie puede negar que el envejecimiento tiene que ver con un deterioro en términos biológicos. O sea, no se trata de idealizar la vejez para entonces aceptarla, porque a veces sucede esto, ¿no? Se empieza a idealizar cierta imagen de la vejez para poder aceptarla entre nosotros. No, bueno, por supuesto que el envejecimiento tiene que ver con un deterioro, con algo que tiene que ver con un debilitamiento físico, biológico y demás. Pero eso no significa que esas personas no sean capaces de transmitirle algo a las otras generaciones.
Eh, Ahí hay algo importante también sobre los modos en que las personas se posicionan frente a su propia situación, ¿no? O a su propia etapa de vida que les toca vivir. Entonces, eh, vos lo dijiste al comenzar, hablaste de la necesidad de que las personas mayores puedan transmitir. Y me parece que ahí también podemos hablar de responsabilidades, pero ya no de los jóvenes hacia los adultos, sino también de los adultos hacia los jóvenes. Una responsabilidad de transmisión de la cultura, de la experiencia, porque no es lo mismo vivir o haber vivido que tener experiencia, ¿no? Tener experiencia en realidad tiene que ver con la posibilidad de transmitir lo vivido, de construir un sentido respecto de lo vivido y de tener esa responsabilidad frente a los demás de transmitir ese sentido. Yo me acuerdo de una película, la película La Mariposa, una película francesa con Michel Serrault de protagonista. Él es un hombre mayor, una persona mayor, un adulto mayor, como quieran llamarle, que va por una montaña con una nenita de 8 años, están yendo a buscar una mariposa muy especial. Y ya están de noche en la montaña, se van a ir a dormir, ya cenaron, pero la nena le pide a este hombre, que no es su abuelo, sino que es un vecino, que le cuente un cuento. Y el abuelo, o el hombre mayor, le dice, yo no sé ningún cuento. Y ella entonces le responde, ¿para qué sos viejo si no sabés contarme un cuento? Y me parece a mí una interpelación muy interesante, ¿no? Nuestra responsabilidad como adultos es la transmisión. Y esa responsabilidad no se termina ni a los 60 ni a los 70. Mientras podamos, tenemos esa responsabilidad de la transmisión. Y eso no es solamente algo que le cabe a los educadores o a los papás. Quiero decir, es la transmisión del mundo adulto a los recién llegados. De algún modo, pensar en el cuidado de los otros nos puede llevar a pensar para trabajar. Estoy pensando en el intercambio con los pibes más jóvenes, ¿no? Que tal vez parece lejana la situación de la vejez, ¿no? Pero convengamos que lo mejor que nos puede pasar a todos es envejecer, ¿no? Eso daría cuenta de una larga vida. Entonces, el cuidado de la vejez de los otros podría permitirnos empezar a pensar en el cuidado de la propia vejez. Bueno, nosotros dejamos un texto para la gente, si quieren mirar, de Aurelio Areta, un filósofo español, que habla de la vejez como proyecto, pero no se está refiriendo al proyecto de las personas cuando ya son viejas, sino que se está preguntando por la necesidad de anticiparnos a la etapa de la vejez, ¿no? De que podamos educar para la vejez, que los chicos tengan conciencia de esa etapa, los chicos y los adultos y los que estamos cerca ya de la vejez, ¿no? Quiero decir, siempre parece que sobreviene y que una vez que está, es como si no lo hubiéramos podido anticipar. En realidad, la idea de este autor es que nos anticipemos para poder generar los recursos que necesitamos para una vejez activa, para una vejez vital. Pero esos recursos que necesitamos en la vejez se obtienen mucho antes de ser viejos. O sea, no se obtienen ya cuando somos viejos. Bueno, algunos sí podemos llegar a obtener durante la vejez, pero es necesario anticiparse para lograr una vejez donde efectivamente el apagarse sea la muerte y no la vejez, ¿no? Que el momento del apagarse, donde ya no hay nada que hacer, sea la muerte. Pero mientras estemos vivos y mientras tengamos ciertas capacidades, sigamos haciendo, ¿no? Sigamos creando la obra de la que habla Foucault, es decir, sigamos siendo artistas de nuestra obra aún hasta el último día. La obra será siempre inacabada, a diferencia del mármol o de los grandes escultores, hay obras acabadas. La obra que hacemos con nuestra propia vida es siempre una obra inacabada y llega hasta el último día. Pero entonces un poco el proyecto que dice Areta es anticipémonos. Y yo creo que es interesante pensar una educación para la vejez. Tal vez esto que estás planteando
eh, eh, le da sentido a ese plus que tiene el título de este encuentro, que es Más allá de la pandemia, ¿no? Eh, Sí, Evidentemente hay una vacancia, hace un rato alguien te estaba preguntando por el conocimiento de los mayores. Eh, entonces, te decía, me parece que sitúa la cuestión del más allá de la pandemia, o sea, hay una cuestión eh, para trabajar, para pensar sobre, para pensar juntos, pero me parece que también en este contexto que nos toca vivir, también me parece que entonces nosotros podemos pensar sobre, te diría, con qué imagen, sí, con qué imagen del adulto mayor o de la persona mayor empatizamos más para pensar cómo cruzar este tiempo que tenemos que cruzar, ¿no? Porque tal vez alguien empatiza más con la idea del merecido descanso del adulto mayor, y, y tal vez podemos empatizar más con esta idea del mayor eh, escribiendo su propio proyecto, ¿no? De alguna manera resistiendo a ciertas cuestiones y bueno, me parece que es interesante que pensemos juntos y cada uno en qué imagen, con qué imagen empatiza más, porque eso también posiciona de uno u otro modo, ¿no? sí, pero también pensar qué mirada tenemos hacia los adultos mayores, que puede ser una mirada inconsciente, ¿no? O sea, no siempre podemos poner sobre la mesa cómo los vemos, pero es probable que en algunas acciones que realicemos estamos mostrando una mirada. Yo creo que el hecho de la autorización para salir durante la pandemia, por supuesto tiene sus razones y son complejas, porque desconocemos la gravedad, ¿no? O no podemos dimensionar la gravedad de lo que está pasando. Pero también es cierto que esa intención muestra también una mirada hacia las personas mayores, como si no fueran sujetos deseantes, como si no fueran sujetos activos. Entonces pareciera ser que solo hay que cuidarlos o protegerlos, cuando en realidad cuando uno está pensando en la existencia y no solamente en la vida, va a tener en cuenta otras variables a la hora de tomar esas decisiones. Que no quiere decir que no haya que generar todos los recaudos que se deban generar, pero me parece a mí que nunca hay que olvidar esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de la salud, de la vida, de la biología, y la dimensión existencial que hace que una persona, a cualquier edad, es un sujeto de deseo, ¿no? Es un sujeto deseante. Y por lo tanto no se puede olvidar esa variable. Pero a veces hay miradas que yo creo que son estigmatizadoras finalmente, ¿no? Porque la mirada estigmatizadora suele ser involuntaria, suele ser una mirada inconsciente. Cuando vos ves al otro como incapaz, ves al otro como inferior, ves al otro como que no puede, como que no importa lo que opine o no importan sus deseos, creo que es una mirada que está mirando, está viendo estigmas en el otro, que lo hacen ser de algún modo inferior. De alguna manera, mira, como son muchas las participaciones, no estoy siendo fiel a poder traer todas las voces, pero bueno, Adriana, creo que en la línea de lo que estás planteando dice que hay un fino límite entre el cuidado y el control, ¿no? Es decir, eh, Sí, o cuidados que tienen perjuicios muy grandes para las personas, o sea, son cuidados, pero al mismo tiempo tienen efectos muy contraproducentes. No digo que sea fácil cuál es la solución, ¿no? A esta problemática, digo que no se puede desconocer que a veces el cuidado, y esto pasa también cuando queremos cuidar a nuestros hijos, ¿no? A veces ciertos modos de la protección son muy dañosos para los chicos. Entonces, es verdad que los queremos proteger, no hay mala intención, pero puede ser que estemos pensando mal cómo hay que hacerlo. Y en definitiva, cuando hablamos de adultos de cualquier edad, importa muchísimo qué desean y qué piensan, ¿no? No actuar sin poder tener en cuenta eh, la posición de los adultos. aparece acá a través de Cecilia el tema del riesgo, el derecho al riesgo,
¿no? Creo que es una palabra que se asocia muy directamente con esta idea de sujeto de deseos, ¿no? Esta idea de ser deseante en todas las etapas de la vida, ¿no? María dice que hay otro elemento que es el espejo, ver aquello que trae aparejada la vejez refleja la nuestra propia, y el temor. Perdón, en esa intervención hay algo que vos, Rosita, pusiste una entrevista para el material que dejamos, donde el entrevistado habla de este fenómeno de un tipo de discriminación que es muy peculiar, ¿no? Porque nosotros cuando discriminamos a otros, sentimos que nunca vamos a ser esos otros. Nos sentimos realmente fuera de la posibilidad de llegar a ser aquello que discriminamos. Si discrimino a alguien de cierto color de piel, yo estoy pensando, por supuesto, que nunca voy a ser como él. En cambio, en la discriminación a la vejez, se da algo muy peculiar, que es que estamos discriminando a personas que tienen características que nosotros muy probablemente también vayamos a tener, ¿no? Es decir, es muy probable que lleguemos a viejos gracias a los avances que hay en la ciencia, y entonces estamos de algún modo cometiendo, como dice la entrevista, una autolesión, ¿no? No solamente se refiere al otro, sino que se refiere a nosotros mismos. Pero también hay un mecanismo que es muy común en la discriminación, que es el mecanismo de referirme al otro de determinada manera, y eso hace que yo, mientras hable del otro, me estoy definiendo a mí como lo opuesto, ¿no? Si hablo del otro como incapaz, en realidad estoy queriendo mostrar que yo soy capaz. Si hablo del otro como inútil, yo estoy diciendo que yo soy útil, ¿no? También habla de la propia posición o de lo que quiero decir de mí. Eh, pero es muy notable esta idea de estar discriminando a personas que tienen ciertas condiciones que seguramente nosotros también vayamos a tener. Es muy probable que sea una discriminación basada en el miedo, ¿no? Basada en ese miedo a lo que nos espera. Bueno, vamos a cumplir con la propuesta de tiempo que teníamos prevista. No sé si alguien quiere dejar alguna última idea, Gus, si vos querés cerrar de algún modo esta No, presentación. simplemente algún aporte de las ciencias sociales. Por supuesto, estamos acá mezclando cuestiones que tienen que ver con la ética, pero también hablamos de la sociedad, eh, de los valores que son sociales también, son construcciones sociales. Me parece que hay un aporte muy interesante de la asignatura Historia, que es para mostrar otros modos del ser viejos en otros momentos, ¿no? Para mostrar que lo que hoy es no siempre fue así, y que entonces lo que hoy es puede dejar de ser. Cuando nosotros logramos desnaturalizar los hechos, ¿sí? Sacarlos del lugar de la naturaleza y entenderlos como producciones culturales, como productos de la sociedad, entonces también vamos a entender que se pueden cambiar, o sea, que no son inalterables, que las cosas no siempre fueron así y por lo tanto pueden dejar de ser así, para bien o para mal. Pero me parece que es el aporte que siempre da historia o los contextos históricos, las contextualizaciones en cualquier discusión que hagamos de este tipo. Bueno, nos queda agradecerle a Gus, a Gustavo, su generosidad para compartir ideas así abierta y libremente, a la gente que se sumó y que nos acompaña y que enriquece cada propuesta que hacemos, con su presencia y en estos momentos con su buena onda, porque todos la necesitamos para seguir andando. Eh, yo quiero cerrar, antes vos hablabas de un libro, por ahí vi que estaba la profe Marta Liebedinsky, que fue quien me recomendó en el verano el libro que anda por ahí, Elogio de la experiencia de Carl Honoré. Y en el libro él dice una cosa que a mí me encanta y que es que cada uno tiene la edad de las decisiones que toma, ¿no? Bueno, me parece bueno, es tiempo de decisiones.
es tiempo de empatías, es tiempo de escucha, es tiempo de ponerse en los zapatos del otro. Y bueno, y falta menos, ya pasará y veremos cómo. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias.